welcome to the second episode of By the Book, a web series of the Institute of Contemporary History where we give the spotlight to books and the debates of ideas they put forth. I'm Diana Barbosa, I'm the Science Communication Officer at DHC, and I will be your host today. I will also be switching now to Spanish, the language for today's conversation. Hola, sean todas y todos bienvenidos al segundo episodio de By the Book, la serie del Instituto de Historia Contemporánea donde destacamos a los libros, sus autores y ideas. El libro al que dedicaremos este segundo episodio acaba de ser publicado en Argentina por Siglo XXI y tiene un título algo largo. Ya verán. ¿La rebeldía se volvió de derecha? ¿Cómo el antiprogresismo y la anticorrección política están construyendo un nuevo sentido común y por qué la izquierda debería tomarlos en serio? Se trata de una síntesis histórica de los movimientos de derecha radical y de cómo ellos están convirtiendo el fanatismo subterráneo en distintas formas de adhesión pública cada vez más visible. Su autor es Pablo Stefanoni, nuestro invitado de hoy. Pablo es doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires y forma parte del Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas de la Universidad Nacional de San Martín. Es también jefe de redacción de la revista Nueva Sociedad. Combina, por lo tanto, el trabajo periodístico con la investigación en ciencias sociales. Bienvenido, Pablo. Muchísimas gracias por la invitación. Y para comentar esta obra tenemos con nosotros a Steven Forti. Steven es investigador del IHC desde el 2014 y profesor asociado de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde completó su doctorado en Historia en el 2011. Su investigación se centra en la historia política y el pensamiento político en el siglo XX, privilegiando una mirada biográfica y comparativa. Así como Pablo, también combina el trabajo de investigación con el de periodismo. Bienvenido, Steven. Bienvenidos a todos vosotros y gracias, Diana. Y empezamos contigo. ¿Puedes hacernos una introducción general y algunos comentarios iniciales acerca de este libro que cuestiona si la rebeldía se volvió de derechas? Sí, absolutamente y con muchas ganas. Es un placer poder conversar con Pablo Stefanoni y que él haya aceptado esta invitación y hablar de este libro, el suyo, que voy a enseñar la portada, que además es una portada también divertida, si así podemos decirlo, o al menos provocadoras, ¿no? Con el lema LGTB transformado en la libertad, las pistolas, la cerveza y el perfil de Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos. Empiezo diciendo que es un libro que a mí me gustó muchísimo, realmente, porque me parece que saca a colación una serie de cuestiones que muchas veces cuesta abordar y sobre todo que cuesta encontrar en estudios que son académicos o también en los debates públicos que se han dado en los últimos años, también en la prensa, en los medios de comunicación acerca de este fenómeno, que es el que algunos llaman derecha radical, otros extrema derecha, otros ultraderecha, otros populismo identitario. Y aquí yo creo que también es importante contextualizar esta obra, que es una obra que, quiero remarcarlo, se mueve entre la academia y la divulgación, es decir, consigue trasladar en un lenguaje divulgativo unos conceptos, unos resultados, unas investigaciones, algunas muy recientes y que abarcan diferentes países occidentales y no solo occidentales, sobre este tema. Y es que este libro se inserta muy bien en todo el debate existente sobre lo que son las nuevas extremas derechas. Un debate que tiene diferentes facetas, porque por un lado, desde hace al menos una década, los investigadores, los académicos han debatido mucho sobre cuáles son las causas de las nuevas extremas derechas. Si se debe sobre todo a la crisis económica y a las políticas de austeridad que ha habido sobre todo tras el 2008-2010, si en cambio se debe a los cambios que están viviendo nuestras sociedades, la inmigración, los derechos de las minorías, una serie de reivindicaciones que ponen en duda los equilibrios de las sociedades occidentales
de la segunda mitad del siglo XX, o bien por otras causas. Otra vertiente de estos debates sobre la extrema derecha es sobre cómo llamarlas, y efectivamente ya antes, cuando nombré un poco el ámbito en que se mueve el libro de Pablo Stefanoni, justamente hablé que algunos las llaman de una forma o de otra. Y aquí también hay un gran debate. Y justamente en el primer capítulo del libro, Pablo Stefanoni se mete en este debate y también hace una serie de propuestas al respecto. Y en la tercera vertiente, hay 4 vertientes para mí en estos debates. La tercera se conecta directamente con esto, y es si podemos hablar de una gran familia política que más o menos incluya a fenómenos que también son muy distintos. Pensemos el trumpismo, Bolsonaro en Brasil, Chega y Vox en la península ibérica, Salvini, Le Pen, Orbán, etcétera, etcétera. Entonces, estamos hablando de una única familia política, ideológicamente hablando, o realmente no hace falta hablar de una misma familia política. Y también este libro, aunque digamos, toca esta temática y ofrece unas respuestas directa e indirectamente. Y la última vertiente que me gustaría subrayar es la que además nos interesa mucho como historiadores, que es, y que ha salido mucho en la prensa, también recientemente tras los acontecimientos de Capitol Hill en enero de este año en Washington, tras la derrota de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que es la relación con el fascismo histórico. Es decir, podemos hablar, por un lado, cuando hablamos de Trump, de Bolsonaro, de Ventura, de Abascal, de Salvini, de fascismo, debemos hablar de neofascismo, debemos hablar de otra cosa. Es decir, hay concepto en este caso, por ejemplo, de extrema derecha, ¿no? Extrema derecha 2.0, nueva ultraderecha. Tenemos tropecientos libros y opiniones también en estudios académicos que se han publicado en el último lustro. Nombraría las de Casmudde, la de Roger Griffin, grandes especialistas de las derechas y los fascismos en la época contemporánea, pero también Enzo Traverso, Emilio Gentile, Federico Finkelstein, todos ellos historiadores y alguno politólogo o que estudia, digamos, la historia del pensamiento político, ¿no? Y esta cuestión es interesante porque se conecta también a una especie de esqueleto que existe en el armario desde hace un tiempo, que es el del concepto de populismo, y que se conecta tanto con las nuevas extremas derechas como con lo que es la historia actual, es decir, la política contemporánea, el pensamiento y las ideologías políticas contemporáneas. Bien, el libro de Pablo Stefanoni, sin alargar demasiado, se mete en todo esto, aborda directo e indirectamente todos estos temas, y yo creo que ofrece unas ideas, lanza unas propuestas y sobre todo enriquece el debate mostrando otras facetas de estas nuevas extremas derechas que muchas veces, a las cuales muchas veces no se presta atención. Y mencionaría 4, que son también los títulos de los principales capítulos del libro. La incorrección política, y de aquí también el mismo título del volumen. La rebeldía se volvió de derecha. Es un título que yo creo que es una provocación, luego Pablo nos dirá algo al respecto. Pero bueno, esta nueva extrema derecha es, o al menos también algunos sectores suyos son inconformistas, juegan con la incorrección política, con el políticamente incorrecto y con la transgresión. Es un elemento nuevo respecto al pasado, cuando hablamos de y pensamos a los neofascistas de los años 70, 80, inclusive 90 del siglo pasado. El segundo elemento es el de los libertarios de ultraderecha, es decir, sectores que vienen del anarcocapitalismo, paleoconservadores, que en los últimos años, al menos una parte de estos sectores, han ido abrazando ideas ultraderechistas. Y entonces todo esto cómo se conecta, y me parece que la explicación ahí es especialmente enriquecedora, que ofrece Stefanoni en el libro, sobre también las transformaciones del capitalismo, las transformaciones de algunas élites capitalistas y cómo eso afecta también a los partidos políticos que han vivido en los últimos 30 años, evidentemente en todo el mundo occidental, un profundo proceso de declive y de crisis comparado con el pasado. El tercer elemento es el homonacionalismo, es decir, cómo sectores de la esfera LGTB
han ido comprando, son sectores todavía minoritarios, sin sombra de duda, han ido comprando, pero las recetas de la extrema derecha y acaben votando también a la extrema derecha. Y como al mismo tiempo la extrema derecha intente captar con un discurso que se mueve sobre todo con el tema del miedo a la inmigración o al peligro, por ejemplo, de los inmigrantes que provienen de países musulmanes, la islamofobia, captar estos sectores. Y el tema del homonacionalismo además se conecta mucho, yo creo, con otra cuestión, que es la de las mujeres, del feminismo, y cómo también en ese campo la extrema derecha tiene una fuerte ambigüedad, ambivalencia, pero digamos se ha roto una serie, digamos, de fronteras que parecían insuperables por la extrema derecha. Un dato solamente, en las elecciones de 2016 y 2020 en Estados Unidos, Trump ganó entre las mujeres blancas. La diferencia es que, claro, las mujeres han votado sobre todo para Hillary Clinton o Biden, pero esto es si tenemos en cuenta mujeres blancas, negras, etcétera, etcétera. Si calculamos solo las blancas, Trump ha ganado, inclusive en 2020. Entonces, este es un elemento a tener en cuenta para ver todas sus repercusiones y entender sus causas. Y como el fenómeno del homonacionalismo que trata Pablo en su libro, yo creo que es especialmente importante para entender las sociedades actuales en el mundo occidental. El último elemento que quiero remarcar es el que se conecta a fin de cuentas. Otra bandera progresista, que es la del ambientalismo, del medio ambiente, y cómo también la extrema derecha de alguna forma intenta apropiarse de esta bandera. El concepto sería aquí el de ecofascismo. Voy acabando con dos consideraciones más para luego dejar la palabra a Pablo Stefanoni, que nos acompaña. La primera, otra virtud del libro de Pablo Stefanoni es que su mirada no es eurocéntrica. Y esto yo creo que es una gran virtud. Y tampoco es una mirada estadounidense céntrica, que es lo que ha pasado mucho en los últimos años hablando del trumpismo, de la alternative rights y de estos fenómenos. Es una mirada desde, digamos, el sur del continente americano, que pero evidentemente mira con muchísima atención a lo que ha pasado en Europa, así como en Estados Unidos, pero que incluye también fenómenos que van también más allá del bolsonarismo y que, por ejemplo, en el caso concreto de Europa, casi hasta la fecha de hoy se desconocen, como el caso de algunos libertarios argentinos de ultraderecha, especialmente la figura de Javier Milei, entre otros. Y la segunda consideración que quiero hacer son poner de relieve a partir de lo que acabo de resumir acerca del libro de Stefanoni, algunas yo creo de las ideas, de las propuestas de fondo que me parece también interesante quizás también ahora debatir, que enriquecen este debate sobre de qué estamos hablando cuando estamos hablando de extrema derecha, cómo entendemos este fenómeno y cuáles son sus características, sus elementos caracterizantes. En primer lugar, la extrema derecha no es monolítica, nos viene a decir el libro de Stefanoni. Y eso puede parecer una banalidad, pero no lo es, porque venimos muchas veces con ideas muy preconcebidas al respecto. Hay muchas extremas derechas, pero esto no excluye que podamos hablar de una misma familia política. Entonces, puede haber una extrema derecha que es similar al nacionalcatolicismo del franquismo en España y al mismo tiempo puede haber una derecha alternativa, transgresora, rebelde y que se considera revolucionaria antisistema. Y este yo creo que es el segundo elemento, a partir también del mismo título. Pues hay sectores de esa extrema derecha, nos explica Stefanoni, que se consideran rebeldes, directamente revolucionarios en algunos casos y antisistema. Y aquí yo creo que podemos ver quizás unas conexiones con el fascismo histórico. Porque ahí también hubo ese gran debate. El fascismo fue revolucionario y la historiografía durante años lo negó. Luego, a partir de los estudios de Philippe Bourrin o de George Mosse, se empezó a hablar también de la percepción que tenían los fascistas de sí mismos como agentes revolucionarios contra el orden existente. Bien, yo creo que aquí hay algo similar en las nuevas extremas derechas, en un contexto completamente distinto. Y este fenómeno se conecta muy bien con un tercer elemento que quiero resaltar del libro de Stefanoni. Es que la extrema derecha está construyendo un nuevo sentido común para intentar abordar un mundo que cambia
y conseguir, digamos, canalizar las frustraciones, la rabia, las insatisfacciones que existen hoy en día. Y este sentido común se funda, entre otros, en un concepto que es el de antiprogresismo. Y aquí va también el cuarto elemento que se conecta, que la izquierda en muchos casos no ha sabido darse cuenta de esa transformación de la ultraderecha, que no ha empezado antes de ayer, sino que es un proceso que, digamos, ha empezado como mínimo a finales de los años 90, principios de los años 2000, pero quizás podríamos retrotraernos hasta el cierre de la Guerra Fría. Y con esto un corolario es también que, y aquí también es una pregunta que quiero lanzar ya, aprovecho a Pablo Stefanoni, que parte de la sociedad no solo concibe la extrema derecha como revolucionaria, antisistema, transgresora, provocadora, algo que no nos podíamos imaginar hace 30 o 40 o 50 años, sino que también esa parte de la sociedad y también posiblemente una parte más que todavía no escoge la papeleta de extrema derecha, concibe, ve la izquierda como parte del establishment, parte del sistema. Son dos cosas, digamos, las dos caras de la misma moneda, al fin y al cabo. Y la ultimísima cuestión que quiero subrayar es la que se conecta con las cuestiones del homonacionalismo, del ecofascismo. Por cierto, sobre también el feminacionalismo, ha salido un libro también en inglés, traducido ahora también en castellano, de Sarah Farris, que se llama En nombre de los derechos de las mujeres, el auge del feminacionalismo, que aborda muy bien esta cuestión. Bien, estas han sido siempre la del feminismo, la del medio ambiente, la de los derechos del colectivo LGTB, consideradas unas batallas, unas banderas claramente progresistas. Entonces, que podían ser solo de las izquierdas. Pues bien, este libro nos muestra cómo esta afirmación cada vez la tenemos que poner más en duda. Y para entender cómo se están moviendo las cosas, con evidentemente una visión histórica y no solo de análisis de la actualidad, sino con una visión que abarca varios años, estamos viendo cómo estas cosas están cambiando parcialmente. Y me parece que esta es otra aportación muy interesante del libro de Pablo Stefanoni. Y aquí ya me callo porque creo que he superado el tiempo que tenía a disposición. Gracias, Steven. Tenemos un buen punto de partida para que Pablo ahora te conteste, hable un poco de su libro y bueno, y aborde esas cuestiones y desafíos y provocaciones que ya has ido lanzado. Pablo, fuerza. Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación. Es un placer estar acá compartiendo este espacio. Además, tengo que decir que le mandé el borrador a Steven y cuando me dijo que le había gustado, me dio ahí realmente me sentí como un poco relajado respecto al libro, porque es un libro de alguien que no es un estudioso académico de las derechas, ¿no? Si bien provengo de la historia, sobre todo la historia intelectual, y me dediqué a eso, no soy un estudioso de la derecha académicamente, y en ese sentido era un libro que partió más de algunas inquietudes personales, y que empezó, de hecho, el primer capítulo era precisamente el del homonacionalismo y toda esta cuestión de el debate, sobre todo que en Francia se desarrolló más, de si los gays habían girado a la derecha y si realmente había salido una encuesta que el 30% de la población LGBT y había votado por Marine Le Pen, y se había armado toda una discusión en Francia respecto de eso, y fue un poco el origen, pero tenía que ver con esta cuestión de la ansiedad que hay en el progresismo, en el sentido que pese a que el progresismo sigue ganando batallas políticas, culturales, hay una sensación de que hay algo que no está funcionando, ¿no? Que hay algo que la extrema derecha, que las derechas están como tocando ahí una tecla que no se sabe bien cómo responder. Y en ese sentido, el interés del libro, que tiene este título largo, bueno, el subtítulo muy largo, porque la editorial Siglo XXI está poniendo ese título de ese tipo de subtítulos un poco al viejo estilo, parece un poco del siglo XIX, que explicaban un poco el libro, ¿no? Y la portada LGBT parte de unas camisetas que se venden en internet de grupos del alt-right que resignificaron la sigla
poniéndole esto de libertad, armas, cerveza y Trump, después algunos le pusieron la B, Bolsonaro, y me pareció que esa sigla resignificada daba mucho cuenta de este carácter de estas derechas más transgresoras, que se presenta con otra estética, más juvenil, más, que es más parecida a veces a la izquierda, ¿no? O sea, lo que alguien decía en algún momento hoy, mucha gente extrema derecha es más parecida que antes a los que estamos en la izquierda, en el progresismo, pero más parecida, digo, estéticamente, quizás escucha la misma música, va a los mismos cafés, o sea, se mezcló más en muchos aspectos. Antes quizás las barreras eran mayores, culturales, en muchos sentidos, y ahí me interesó que el libro hablara más de lo que no miramos tanto en la derecha, ¿no? O sea, que la derecha es a menudo antisemita, es homofóbica, es misógina, es racista, eso es como, me parece que es como más claro, y entonces me metí más en algo que quizás no siempre es mayoritario, pero que puede ser embrionario e interesante para ver qué había de novedoso, ¿no? Y entonces quedó un libro que quedó como una mezcla, como decía Steven, quizás en el género de ensayo, ¿no? Por otro lado, un libro escrito desde la izquierda, y entonces el desafío fue tratar de que no sea un libro simplemente de denuncia de la derecha, ¿no? Sino de tratar de entender un poco qué había ahí, entrevistar a alguna gente y tratar de entender un poco este inconformismo del siglo XXI. No sé si hiciéramos alguna, parafraseando ese libro que circuló mucho en el momento, Inconformistas de los años 30, inconformistas de los años 2000, que hay ahí, ¿no? ¿Qué tipo de inconformismos hay y por qué pasa esto? Y para eso traté de hacer un mapeo, por un lado, esto que adelantó un poco Steven, de pensar la pluralidad desde la izquierda. Muchas veces se piensa como que hay poca novedad, que todo es medio lo mismo siempre en la derecha, y que es también un poco, las diferencias no importan, ¿no? Creo que importan, y hay varias ahí respecto del Estado, respecto de alineamientos geopolíticos, respecto del propio antisemitismo o el alineamiento con Israel, de la religión y la laicidad, como todo eso depende de los países, hay posiciones distintas o de los grupos, pero también por otro lado es interesante que pese a la diversidad, también hay como muchos vínculos entre derechas que a priori son muy diferentes también, ¿no? Entre libertarios y derechas nacionalistas autoritarios. Y ahí es donde me parece que el antiprogresismo y la idea de una batalla cultural antiprogresista de la derecha permite unir a derechas que a priori no tendrían tanto que ver, digamos, ¿no? Que deberían ser parte de grupos rivales o lo pueden ser, pero después se encuentran como un enemigo común, y dicho en términos de la izquierda antigua, se arma como una especie de frente único antiprogresista entre derechas distintas, derechas bastante diferentes, ¿no? Que después está todo el tema de cómo nombrarlo y demás, pero eso creo que, que plantea también desafíos. En estos casos creo que ningún nombre nunca termina de resolver, ¿no? Y ahí está, bueno, el posfascismo de Enzo Traverso, el populismo de derecha de Yves Camus, el propio Steven de las extremas derechas 2.0, que también creo que abre todo un mundo ahí que yo traté de abordar un poco, de toda la cuestión de la cultura digital, y cómo eso permitió ahí todo un tipo de lenguajes, de guerrillas culturales, como decía alguien, en relación al troleo, a la cultura 4chan, toda una lógica que no significa que todas esas plataformas sean de derecha, pero que la derecha logró ahí, sobre todo estas derechas alternativas, dar batallas significativas, importantes, ¿no? Y después me parece que hoy son interesantes, por un lado, yo creo, las redes, cómo se van conformando a partir de estas redes entre distintos grupos. Hoy, por ejemplo, se veía a vi que circulaba en internet un argentino que se llama Agustín Laje, que tiene mucho peso en internet, como una especie de guerrero cultural antifeminista, y Santiago Abascal, que estaban en un evento en México organizado por el PAN mexicano, y adhiriendo a la Carta de Madrid, que es una iniciativa de Vox,
donde convoca a la iberósfera, que es un término que hasta ahora, bueno, no se usaba mucho, a la iberósfera a combatir el comunismo, ¿no? Y esa Carta de Madrid ya había sido firmada por varias gentes, algunos libertarios argentinos, incluso del partido de Mauricio Macri, el hijo de Bolsonaro, varios europeos como Giorgia Meloni y otros. Y ahora aparece el PAN, que es un partido grande de México, no es un grupúsculo de extrema derecha, es un partido significativo que gobernó, y adhiriendo a estas causas, ¿no? Que remiten a esto del anticomunismo, que me parece que como parte de la batalla cultural antiprogresista, creo que lo que estamos viendo es que algo que parecía un poco ridículo empieza a tomar forma, y vemos que el anticomunismo es una bandera que se empieza a repetir con bastante repercusión en distintos países que son muy diferentes, ¿no? Lo habíamos visto en Brasil con Bolsonaro, que hizo una campaña anticomunista contra el PT, contra un PT, el Partido de los Trabajadores, que ya había gobernado 3 veces, no era un Lula de los años 80 que alguien podría decir, uy, no sabemos qué va a hacer. Apareció, bueno, con Donald Trump acusando al Partido Demócrata de todo, de ser socialista en bloque. Lo vimos en Madrid aquí como Comunismo Libertad, con Díaz Ayuso, pero también lo vimos en Perú fuertemente. Todo Lima apareció llena de enormes carteles de no al comunismo en la última elección que enfrentó a Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Entonces, ahora en Argentina también están usando los libertarios de derecha esa consigna. Entonces, empezamos a ver de pronto un nuevo tipo de anticomunismo articulado de todas estas cosas del marxismo cultural y demás, pero que en el fondo son parte de tratar de reconstruir un discurso de guerra cultural al estilo de la Guerra Fría, ¿no? Y que funciona, porque podría sonar simplemente absurdo, ¿no? En Argentina los libertarios dicen que el comunismo llega hasta Macri, o sea, hasta el Partido Liberal Conservador que gobernó Argentina en los últimos 4 años. Entonces, eso es, me parece una... Y para cerrar, quiero decir 2 o 3 cositas muy rápido. El libro efectivamente aborda la incorrección política, el tema del homonacionalismo, que me parece que es interesante porque es un campo para pensar bastantes cosas ahí respecto de la asociación entre minorías sexuales y progresismo. Lo mismo con el tema del ecofascismo, donde vemos algunos grupos, Marine Le Pen y demás, hablando de nueva civilización ecológica y articulando el discurso de la defensa ambiental con el discurso contra la inmigración. Podría haber habido un capítulo si hubiera tenido más recursos intelectuales para hacerlo sobre mujeres y extrema derecha, digamos, porque efectivamente vemos que eso va creciendo, los liderazgos femeninos en fuerza de extrema derecha, ¿no? Desde Alice Weidel, que sí la menciono porque es lesbiana y me interesó para el capítulo de homonacionalismo, pero es la líder de AfD en Alemania. El caso de, bueno, de aquí de Rocío Monasterio, del caso en Italia ahora de Giorgia Meloni, de Marine Le Pen, en América Latina, en Argentina, Patricia Bullrich es una de las referentes del ala derecha del partido de Macri, muy a la derecha hoy, en Perú Keiko Fujimori, se puede hacer una lista y estas cosas, así como el tema de homosexualidad extrema derecha, la idea es salir de la lista, ¿no? Sino tratar de problematizar si realmente hay un cambio ahí, ¿no? No solo decir, bueno, hay muchas mujeres o muchos gays de derecha, que eso quizás no tiene mucho interés, digamos, sino ver qué cambió, y eso es un poco más largo y está tratando de desarrollar ahí en el mundo mismo de la homosexualidad en Occidente, para ver que se rompen ciertas ideas de vínculos entre homosexuales y otros grupos, llamémosle oprimidos o excluidos y demás, ¿no? Entonces, ahí creo que es interesante. Y por último, creo que el desafío es ese, y me parece la dimensión antisistémica. Ahí coincido con Steven que hay algo que resuena de los 30 sin ser una repetición. Efectivamente, creo que el fascismo en su momento jugó también ese rol, ese papel de plantear como un tipo de revolución alternativa y tratar de erosionar la democracia liberal. Y hoy me parece que vemos que algo resuena de eso en el sentido de derechas que no son claramente simplemente derechas conservadoras, ¿no? Se vio con Donald Trump, que se pasó dinamitando la institucionalidad estadounidense, digamos,
la formal y la informal, digamos, los pactos constitucionales, pero también los pactos que hay muchos en Estados Unidos de puros usos y costumbres, ¿no? Y me parece que esa dimensión del trumpismo es interesante para mirar y pensar una extrema derecha que precisamente no encaja bien como derecha conservadora, digamos, por lo menos puede ser conservadora en algunos aspectos, pero no. Y ahí aparece algo inorgánico respecto a los propios grupos de poder muchas veces, ¿no? Que es disfuncional en muchos aspectos hacia los grupos dominantes. Y entonces ahí me parece que eso plantea muchos desafíos al progresismo, que efectivamente frente a eso muchas veces se vuelve como una especie de defensor del statu quo, ¿no? De defender lo que hay frente a lo que puede venir, ¿no? Y ahí, con esto sí cierro, me interesaba pensar un poco eso, de cómo la idea misma de futuro está en crisis y el progresismo, como decía alguien, termina defendiendo el capitalismo tal como es frente al capitalismo tal como pensamos que puede ser y que sería peor. Y si la idea es que el futuro va a ser peor, porque en general hoy es más o menos dominante la idea que el futuro, sea por el lado del clima, sea por el lado de la migración, sea por el lado de la economía. Digo, en general hay imágenes de la tecnología. Como hay imágenes muy distópicas, creo que complican mucho la capacidad del progresismo de ofrecer miradas positivas del futuro y proyectos emancipatorios. Y entonces pasa lo que me gustó, algo que decía un sociólogo francés que se llama Philippe Courcuff, que decía que hoy vivimos una época de hipercriticismo, pero desacoplado de la idea moderna de emancipación, ¿no? Entonces vemos que todo el mundo está criticando a los políticos, al sistema, digo, Internet ayuda a eso, pero en el pasado la crítica está más vinculada a una propuesta de emancipación, sea de la izquierda, del liberalismo democrático, lo que fuera, y hoy eso se quebró en muchos aspectos, y creo que ahí está un poco el nido de la serpiente, pero bueno, dejo por aquí porque también, si no, me voy a hacer un poco largo. Gracias, Pablo. Yo quería lanzaros dos cuestiones que puede ser para vosotros dos, y luego ya os dejo que comentéis entre vosotros. Desde un punto de vista de alguien que no es de la Academia de Historia y Ciencias Sociales, y por eso creo que igual nuestro público puede tener esa duda. Pues se puede estudiar este tipo de movimientos que están ocurriendo ahora mismo delante de nosotros desde un punto de vista de un historiador, o sea, desde el punto de vista de las herramientas y metodologías de la historia, visto que es algo que está ocurriendo. En el fondo estoy preguntando un poco sobre el concepto de historia del presente, ¿no? O del tiempo presente. Y la otra gran cuestión que me despierta vuestras presentaciones es que siempre estamos hablando de países dichos occidentales, ¿no? América del Norte, del Sur, Europa. ¿Se puede aplicar este debate, esta discusión, este análisis a otros países, a los contextos africanos, asiáticos? Me gustaría escucharos sobre esto. Si quieres, Pablo, yo intervengo brevemente al principio y luego te cedo la palabra a ti. A ver, sobre la primera, son dos cuestiones efectivamente muy interesantes. La primera, ¿no? que toca de lleno un poco nuestro trabajo, ¿no? Como investigadores. Y evidentemente aquí hay opiniones muy diferentes. Por un lado, sigue habiendo un sector crítico también de los historiadores contemporaneistas en estudiar la historia del tiempo presente o la historia actual también, como se llama. Con una razón que es sin duda cierta, no se puede negar, que es que muchos procesos, siendo todavía infieri y desconociendo cómo se acabarán, es casi imposible trabajarlos con las herramientas de la historia. Ahora bien, yo creo por un lado que esto es cierto solo hasta un cierto punto. Quiero decir, aunque un fenómeno se está produciendo,
evidentemente podemos trazar sus orígenes, sus causas, su desarrollo, sus características principales. Y sobre todo podemos utilizar una herramienta que es cada vez más importante, la historia, que es la historia comparada. En ese sentido, comparar estos fenómenos también para poner de relieve sus diferencias con el pasado. Entonces, yo creo que la historia, además, tiene que saber abrirse, y se está haciendo, evidentemente, a otras disciplinas. Entonces, se habla desde hace mucho tiempo de la o interdisciplinariedad, y creo que eso solo puede enriquecer una investigación histórica. Y por cuanto concierne lo otro, luego aquí sí que le dejo más espacio a Pablo. Yo creo que se tiene que ir con mucho cuidado en aplicar digamos, las categorías en la política y en el pensamiento político occidentales en otros continentes. En algunos casos pueden funcionar, en otros no tanto. Y en el caso concreto de las nuevas extremas derechas, ¿no? Hay quien, por ejemplo, tacha a Putin, o sobre todo pienso en el presidente filipino Duterte o en el indiano Modi, para nombrar dos casos entre muchos, de líderes ultraderechistas. Yo creo que en ese caso es más correcto hablar de líderes autoritarios, un nuevo autoritarismo, con características peculiares quizás respecto al pasado, pero creo que en los sistemas políticos y las culturas políticas son en muchos casos tan distintas que utilizar las mismas categorías resulta como un poco como mínimo excesivo. Pero no sé a este respecto qué opina también Pablo. Sí, bueno, a mí me sirvió el trabajo de historia. Yo había hecho una tesis sobre Bolivia en los años 30 y había leído bastante ahí sobre ese periodo y sobre todos esos cruces que también hubo en los 30, muchas veces entre izquierda, esos cruces antiliberales, digamos, ¿no? Entre izquierdas, derechas, que muchas veces después de 1945 pareció como que el campo entre el fascismo y el antifascismo era una frontera totalmente nítida, y si uno mira los 20, los 30, lo que veía era mucha más fluidez, ¿no? Entonces, eso sumado a pensar cuánto de esto resuena de esos años, me parece que es útil pensar históricamente estos fenómenos. En segundo lugar, yo hice sobre todo enmarcado lo que trabajé de historia en historia intelectual, y me parece que ahí, bueno, la historia intelectual le presta atención muchas veces justamente a los intelectuales, como a veces se dice, intelectuales menores, a las obras también menores, folletos, pequeños libros de divulgación, como que rescata mucho de los archivos ese tipo de textos que no son quizás importantes en el sentido de la historia de las grandes ideas, pero que fueron muy influyentes en la divulgación de ciertos imaginarios e ideas, ¿no? Y me parece que ahí tratar de reconstruir redes, desempolvar, como decía alguien de los archivos, esos pequeños folletos olvidados, autores que no pasaron a la historia por sus pensamientos, pero que fueron muy importantes en un contexto histórico, si uno vuelve ahí, ¿no? Pasa con libros de ciencia ficción y cosas así que en los comienzos del siglo quizás contribuyeron más a difundir el socialismo que los textos de Marx, que o no estaban publicados o nadie los leía, digamos, ¿no? Y mientras que un libro como el de Bellamy sobre el año 2000 era súper popular en Rusia, en América Latina y demás, y es donde daba una idea de que era el socialismo en un sentido muy concreto. Y entonces me parece que ahí quizás hoy volver ese tipo de herramientas es útil, porque muchas de estas derechas, a veces hay intelectuales importantes, pero a veces hay simplemente difusores, y mucho de lo que en el pasado habrían sido los folletos o estos pequeños libros de divulgación, hoy mucho de eso hoy sería posteos de internet, videos de YouTube, o sea, recuperar un poco como material todo ese tipo de cosas que sirven para difundir estas derechas alternativas, ¿no? Foros y demás. Donde posiblemente esas cosas no pasen a la historia por su genialidad en términos de ideas, pero son importantes para difundir ciertos imaginarios. Y sobre Occidente, bueno, es
la verdad que primero yo no conozco tanto de Asia para poder hacer un análisis, pero me parece que muchas de estas ideas tienen que ver con esta idea tan larga y demás de la crisis de Occidente y todo eso, ¿no? Me parece que, que hoy en Asia esta idea de decadencia de Occidente que vuelve, ¿no? Y de pesimismo sobre el futuro, no sé si es la misma en China, por ejemplo, creo que no. Mientras que en Occidente todo va mal, por lo que decía, por la migración, va mal para distintos sectores de la sociedad por distintas razones, pero es fácil hoy difundir imágenes distópicas, ¿no? Me parece que en China o Corea del Sur o India, no sé si esa es la imagen, me parece que no tengo muchos elementos, pero intuyo que no hay esa sensación, entonces habría que ver dónde... como me parece que es otra cosa, ¿no? América Latina en ese sentido, como alguna vez fue definida como extremo occidente, bueno, un poco todo lo que anda por ahí de occidente lo llevamos por ahí, ¿no? Entonces, si hay una idea de crisis de occidente, también compramos un poco, ¿no? Entonces América Latina entra ahí un poco dentro de esos imaginarios. Yo en el libro no puse, efectivamente, alguien me lo reclamó, de hecho, el euroasiatismo, toda la cosa de Alexander Dugin. La verdad que no puse porque me pareció que no sé, no encajaba bien en nada. O sea, es como algo que está y no está, y algo hay al final sobre rojipardismo, donde algo de eso puede resonar, pero la verdad que no encontré una forma de que quedara, porque me parece que habría que ampliar mucho la mirada para incluir todo eso, ¿no? Son otras cosas que tienen que ver con... obviamente se puede conectar con la extrema derecha, pero no sé, son otro tipo de cosas y ahí me parece que habría que investigar más y entender más el contexto también. Creo que nos quedan todavía unos minutos y las cuestiones a abordar yo creo que serían muchísimas, pero sí que te quería preguntar dos cosas que entiendo que son cuestiones muy amplias. Pero una es un tema que al final ha salido bastante hasta el momento, pero quizás no hemos profundizado lo suficiente. Yo creo que es crucial, que es el de las nuevas tecnologías. La tecnología digital y cómo esto ha influido sobre todo en la transformación del lenguaje o de los lenguajes de la extrema derecha. Y cómo ves tú esta cuestión? ¿Cuánto ha influido para ti y cómo efectivamente se ha ido transformando a partir de finales de los años 90, principios de los años 2000 y sobre todo a partir de 2004, 2006 con las redes sociales, el lenguaje de las nuevas extremas derechas? Y la segunda cuestión es un tema también que se conecta en realidad con lo que fue el fascismo histórico, el fascismo de la época de entreguerras. Es decir, en los años 20 y 30 había un modelo claro, más allá que luego el debate sea interminable sobre si el franquismo o el salazarismo fueron o no fueron fascismo, fueron una dictadura autoritaria o lo que sea. Y esto vale para Vichy, vale para cualquier casi de los regímenes, excepto Italia y Alemania. Pero justamente por eso, porque había dos modelos a los cuales todos más o menos miraban, aunque luego quizás modificaban algunas cosas. En la actualidad, ¿existe un modelo? Porque es una pregunta que me vuelvo a hacer yo también. Yo el único modelo que veo, es decir, el modelo en que esta nueva extrema derecha, o al menos una tipología de esta nueva extrema derecha, ha llegado al poder y ha conseguido mantenerse en el poder, es la Hungría de Orbán, que evidentemente es un caso muy peculiar por muchas razones históricas, políticas, culturales, económicas, etcétera, etcétera, y geográficas. Pero bueno, me gustaría que para cerrar tú intentaras un poco abordar estas dos cuestiones. Bueno, empiezo por la última, a ver si después la otra se deriva un poco. Yo sí coincido en eso de que efectivamente creo que no hay modelos exitosos porque el caso de Trump terminó mal, el de Bolsonaro, si bien ahora está tratando de volverse, proyectar algo desde ahí, invita a gente de extrema derecha de diversos países, no está en un buen momento y de hecho hay una cierta confluencia
de figuras incluso hasta ahora muy antilulistas, como Fernando Enrique Cardoso, que dijo que está dispuesto a apoyar a Lula si era la única opción para que no se reelija Bolsonaro, y está en un mal momento, incluso perdiendo parte del apoyo de los sectores evangélicos y demás, ¿no? Un poco le pasó como a Trump, que el personaje se lo comió un poco a Bolsonaro y por momentos se descontrola todo, ¿no? Y parece efectivamente que los únicos modelos medio gubernamentales más exitosos sí son Hungría, un poco Polonia, ¿no? Como los de Europa del Este en esta clave. Ahora, sí, en eso coincido, y las extremas derechas de Occidente da la impresión de que primero les cuesta llegar al gobierno, y si llegan también tienen que hacer muchas concesiones democráticas en países donde la institucionalidad es un poco más fuerte, y alianzas y demás, y todavía funcionan ciertas reacciones, como en Francia, que siempre da la impresión de que de nuevo Marine Le Pen perdería en una segunda vuelta y demás. Ahí quizás ahí sí tiene un sentido el título de la idea de rebeldía, porque un poco me parece que la idea de rebeldía refiere a alguien que no está en el poder, sino que está fuera del poder, ¿no? Y quizás también parte del gran efecto de estas nuevas derechas, así como las estamos pensando en esta charla, sea no desde el poder, sino también desde la oposición, ¿no? Pero que van reconfigurando mucho desde ahí eso, o el sentido común, o la propia, el campo político, porque efectivamente da la impresión de que ni en la economía, ni en... bueno, pueden poner más límites a la migración, pueden poner esas cosas, ¿no? Sí, pero da la impresión que tampoco tienen un modelo muy claro, ¿no? Ninguna de estas variantes. Y ahí me parece que también en la medida que se van acercando al poder le pasa un poco como a la izquierda, que necesitan moderar ciertas aristas más fascistizantes y más radicales, y entonces ahí, en la medida que hacen eso, también van perdiendo ese carácter antisistémico que las hizo muchas veces ser populares, y me parece que como su discurso además es muy simplón en general y demagógico, también ahí, llegando al poder, corren rápidamente el riesgo de no dar respuesta a lo que prometieron, ¿no? En el sentido de que, bueno, en general su eje es muy simple, ¿no? De migración, 3 o 4 cosas. Pero me parece que desde la oposición, toda la expansión de las teorías conspiranoicas, sobre Soros, sobre el globalismo, sobre todo eso, sí ahí juegan un papel, y en ese sentido yo, al plantear lo de la rebeldía, lo pensaba más por lo pronto desde ese lado, decir, bueno, si va a ser un mundo en el que viene donde va a haber un montón de protestas, como vemos ahora con antivacunas, con no sé, como que cada vez que pasa algo ahí se rearma parte de estas confluyen un poco grupos distintos, pero que salen ahí, ¿no? Al ruedo, ¿no? Y por otro lado, claro, a veces derechizan a las propias fuerzas que sí tienen peso político y todo eso, ¿no? Y me parece que eso sí se conecta un poco con Internet. Yo la verdad no soy un experto en nuevas tecnologías y demás, pero sí me parece que bueno, toda la estética más, más transgresora en muchos aspectos sale de ahí, ¿no? Del tipo de cultura que se fue generando en Internet, y cómo se tensionó los imaginarios originales de la Internet como un espacio libertario más casi emancipatorio, democrático y demás, y hoy se pasó como una imagen opuesta, ¿no? Como de Internet como el espacio ahí de donde surge todo tipo de cosas así reaccionarias, agresivas, violentas, etcétera. Creo que sigue siendo obviamente Internet un espacio de disputa, digamos. El problema quizás es que la derecha, porque digo, Alexandria Ocasio-Cortez, digo, hay muchos que usaron también esos mecanismos bastante bien, ¿no? Es verdad que el tipo de incorrección política predominante, muy reaccionario, muy racista, misógino, etcétera, todas esas cosas, sí es verdad que tienen ahí un espacio donde la izquierda no llegó quizás a manejarse con la misma capacidad de generar hechos políticos desde ahí, ¿no?
y efectivamente parecería que los influencers y demás hoy de derecha nadan en esas aguas con un poco más de facilidad, ¿no? Y ahí en todo caso sí creo que hay algún tipo de debate sobre la propia izquierda, el progresismo, los lenguajes, el humor, las estéticas y todo eso que están hoy un poco en cuestión, ¿no? Porque me parece que el punto ahí es de dónde vienen las ansiedades progresistas, ¿no? Porque el progresismo, si uno mira, sigue siendo bastante eficaz en muchos casos. Digo, gana elecciones en muchos países, el feminismo crece en gran parte del mundo, incluso en América Latina y en todos los continentes. Hay distintas expresiones de eso. Y sin embargo hay como una incomodidad del feminismo de que no se puede hacer nada, ¿no? Y acá es gracioso porque estas derechas tienen la visión totalmente opuesta, ¿no? De que el progresismo controla todo, que hay una dictadura totalitaria progresista, un 1984, que la cultura de la cancelación no permite decir nada, que todos ellos actúan desde las catacumbas y todo eso, ¿no? Entonces, ahí hay un tema que creo que es un poco interesante, que es la sensación un poco de impotencia política que hay hoy, de que nadie puede nada, ¿no? Como un poco... entonces, porque los progresistas, el problema sería identificar bien dónde está el problema del progresismo, ¿no? ¿Qué es lo que no se puede exactamente, ¿no? Y ahí me parece que hay una sensación, eso que decía Marina Garcés en un momento de sabemos todo y no podemos nada, en un librito que se llama Nueva Ilustración Radical, me parece que hay algo de eso, la sensación de que no se puede hacer, de que no se pueden cambiar las cosas, ¿no? Y ahí me parece que esta idea en las redes, todo eso, esta idea del hipercriticismo per se, medio nihilista, medio sin emancipación, sin nada, se mueve bastante bien, ¿no? Pues muchas gracias, Pablo, y te cedo la palabra, Diana. Bueno, tengo que agradeceros a los dos por esta conversación muy interesante y por colaborar en esta serie que estamos empezando y que esperemos que agrade al público y que atraiga a más gente a leer estos libros y la divulgación de historia y de ciencia social y puedan pues con nosotros pues entrar un poco más en esos temas. Muchas gracias a los dos y hasta luego.